¿Qué sucede, Raúl, por lo general, con toda esa gente que migra de México a Estados Unidos y que luego es expulsada? Se queda en México, aun cuando hay un programa para que los que vienen de otros países que no es México se regresen a sus países de origen. Hay un fenómeno que puedes conocer así: los que ya están allá, que están regresando; los que van en tránsito insisten en llegar a ver si pasan, cosa imposible; y los que se quedan en México a vivir, a hacer su vida en un camellón, en un jardín, en un estadio, contra lo que es la unidad y la tranquilidad de los mexicanos que viven en zonas fronterizas. Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a En la Línea. Saludo esta noche con mucho gusto. Félix Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a ustedes. Ojalá que ya están mejorando las cosas, porque luego nos dicen que pasa esto aquí, que pasa esto acá, que hay robos aquí, que hay robos allá. Pero hemos visto últimamente cierta tranquilidad. No creo que nos estemos regenerando o recomponiendo, pero ya es una ventaja que no se esté hablando con tanta insistencia de los latrocinios como generalmente sucede. Bueno, la verdad es que la mayoría de la información es de robos, asaltos, sí, pero México tiene retos enormes como el de los migrantes que están regresando de Estados Unidos. Está sucediendo lo que nunca se pensó que fuera tan severo, el que se militarizara una frontera, en tanto se ponen más boyas con navajas que hacen imposible llegar por el lado de Eagle Pass y Coahuila. Y boyas que son muy peligrosas en las aguas, ¿no? Esas son de las a que me refiero. Están haciendo más muros, están ya entrando a las iglesias, a las escuelas y a los hospitales a ver quienes no traen papeles, así sean residentes, pero que tengan origen de hispanos, para, como si no los encuentran con papeles, vámonos a un centro y a deportados, separando familias. Muy serio el problema. Esos migrantes que buscan refugio o refugios, como tú dices, en las escuelas, en las iglesias. No, que van a los servicios religiosos, sí, o van a consulta, o van a dejar a sus hijos a la escuela, porque hay que tomar en cuenta que hay migrantes que tienen hijos nacidos en Estados Unidos, que ya 22 estados protestaron porque Trump quería desaparecer la ciudadanía cuando el origen era de migrantes. Con este señor Trump hemos advertido un endurecimiento, por decirlo así, contra los migrantes. A veces nos entra la duda: ¿qué tanto puede durar esa mano dura o ese impedimento de todos los migrantes que llegan y que pues algunos logran quedarse porque tienen familiares, porque tienen amigos allá que les ayudan a tener la protección? Y los que no tienen amigos ni quien les ayude, pues generalmente son retachados para México. ¿Qué sucede, Raúl, por lo general, con toda esa gente que migra de México a Estados Unidos y que luego es expulsada? Se queda en México, aun cuando hay un programa para que los que vienen de otros países que no es México se regresen a sus países de origen. Hay un fenómeno que puedes conocer así: los que ya están allá, que están regresando; los que van en tránsito insisten en llegar
a ver si pasan, cosa imposible. Y los que se quedan en México a vivir, a hacer su vida en un camellón, en un jardín, en un estadio, contra lo que es la unidad y la tranquilidad de los mexicanos que viven en zonas fronterizas. Hemos leído, sobre todo muy recientemente y con mucha insistencia, las versiones de migrantes que proceden del lejano oriente, que atraviesan el Atlántico, que atraviesan el Pacífico, y han encontrado en México un puente, por llamarlo así, para llegar aquí y luego brincar hacia los Estados Unidos. Y tal parece que muchos de esos migrantes tienen éxito en su propósito de quedarse por mucho tiempo en México si no logran entrar a Estados Unidos. Así es. Vemos, por ejemplo, que hay migrantes en toda la República. De alguna manera o de otra, los que pensaban llegar, algunos o muchos, decidieron mejor, ante el riesgo que hay de no poder cruzar el río Bravo y entrar al suelo americano, quedarse en algún estado de la provincia. Otros todavía piensan que en medio de todo el panorama real, que van a tener chance, quieren venir otra vez, otra caravana de 2,000. Haz de cuenta que tienes un muro y lo empiezas a llenar de lodo y viene más lodo. O sea, no es posible. Hemos visto, precisamente por las grabaciones de radio, de televisión más bien, de estas caravanas, como tú las mencionas, que vienen desde el lejano oriente, todas atraviesan el Pacífico, atraviesan el Atlántico. Y todas cruzan por Guatemala. Y llegan efectivamente, como que han encontrado el camino ya permanente, vamos a llamarlo así, de llegar a Centroamérica y de Centroamérica brincar hacia Guatemala y de Guatemala pues a ver hasta dónde llegan, ¿no? Esto seguramente le está causando problemas graves a nuestra población y a nuestro país por toda esa gente que es rechazada y que ya no tiene otro lugar a dónde irse más que quedarse en México. Y además, en todo ese drama que hay en las columnas humanas, hay trata de blancas, violaciones, hay secuestros porque el crimen organizado ve que hay jóvenes hombres y se los quieren llevar como ¿cómo se llama? Cuervos que avisan si viene un convoy militar, si viene una columna de la policía, y si se niegan los matan. Pero hay también, dentro de ese drama, el que les cobran por secuestrados, pídanle a su familia $5,000 y los tienen 5, 7 días, 10 días, en lo que la familia de donde salieron juntan el dinero, y si no lo juntan, los matan. Que aparte es como ir sumando, eso se suma a las fosas clandestinas que encuentran por todo el país. Y es numeroso, vamos a llamarle así, el número de migrantes que se quedan en México, son rechazados y de todas maneras se van a quedar en México. Lo que pasa es que es muy difícil lo que me preguntas, Félix, porque no hay una cifra que puedas tú decir 1,000, 500, 300, no. El anuncio, o la amenaza, el aviso de Trump es que va a deportar millones. Con todo, y que de este lado, desde el Palacio Nacional, se informa que la economía norteamericana está sostenida en gran parte por los migrantes que trabajan allá y pagan impuestos allá, pero también de allá
mandan remesas que al ser deportados, ¿de dónde van a mandar remesas cuando es el recurso más importante de ingreso a México? Yo creo que desde que tenemos uso de razón, tú y yo, Raúl, como informadores, como trabajadores de la información, hemos escuchado permanentemente eso que acabas de decir. Del número infinito de mexicanos o de extranjeros que vienen del lejano oriente, llegan a México y luego después de México llegan a la frontera de Guatemala con México y a ver hasta dónde llegan. Esto está eternizado y yo no veo que haya algún tiempo o alguna manera de que esto se frene. Escuchamos luego de que detuvieron a tantos, de que expulsaron a tantos, pero eso lo venimos escuchando de toda la vida, Raúl. Claro, pero no por eso, no por escucharlo de toda la vida, pueda compararse a la grave realidad de hoy. Con este señor, Donald Trump, las cosas se han agravado y además promete aranceles. Aparte de la migración que ya no va a pasar, aranceles. Y quiere obligar, y México no se va a someter a los dichos de este señor. Y así las cosas. Estamos leyendo de que esto no se va a acabar y que esto va a continuar. ¿En qué grado o en qué medida? Imposible saberlo. Pero de lo que sí estamos ciertos es que si se van 100 mexicanos hoy, por ejemplo, al otro lado de la frontera, pues quién sabe si regresen 50 o 80, no sabemos. Sí. Y es infinito el número de migrantes que andan de aquí para allá y de allá para acá. Así es. Se Ya nos se nos acabó está el yendo el tiempo, tiempo. mi querido Félix. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Estaremos informándole pues de lo sobresaliente. Y mire, las noticias tienen un peso específico. Y las noticias que hay sobre unas más, que son más importantes o impactantes, como si sobrepusieran en una pirámide. Y es así como se va entendiendo el por qué los noticiarios tienen bloques, con qué abren, con qué cierran, o los periódicos, qué lleva a primera plana o no. Bienvenidos a La Línea, despedimos desde La Línea, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, que ustedes estén bien, buenas noches.